We're going to pray. Vamos a orar. We're going to ask God to help us now. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we come now to this lesson, the house of God. venimos ahora a esta lección, la casa de Dios. We need your anointing specially here. Necesitamos tu unción especialmente aquí. You anoint us to speak and to hear. Úngenos para hablar, para oír. May the word of God have free course in this house. Que la palabra de Dios tenga libertad en esta That casa. it'll find a rich place in our heart. Que encuentre un lugar abundante en nuestro corazón. We do hereby bind every demon and every other kind of hindrance Aquí atamos, Señor, todo demonio, todo tipo de impedimento that would hinder the flow of the word of God. que impide el fluir de la palabra de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. You may be seated. Pueden tomar asiento. We come to this fourth lesson Venimos a esta cuarta lección in the series, The School of Christ. en la serie La Escuela de Cristo. We've titled this lesson, Hemos titulado esta lección The House of God. La Casa de Dios. This is a most important lesson. Esta es la lección más importante. And I want you to give me your undivided attention for the next few minutes. Y yo quiero de ustedes su atención personal en estos minutos If you siguientes. can see this Si ustedes pueden ver esto, in these first 8 lessons, en estas primeras 8 the lecciones, foundation of our entire school is right here. el fundamento de toda nuestra escuela está aquí. Because we're not here to learn things. Porque no estamos aquí para aprender cosas. We are here to learn Christ. Estamos aquí para aprender We're a not here Cristo. just to get Bible knowledge. No estamos aquí solamente para obtener conocimiento bíblico, We're here to find the person in this book sino estamos aquí para encontrar a la persona en este libro and come into a union with him y venir a una unión con Él of such intimacy en tal intimidad, that is for us to live is for him to live. para que al nosotros vivir sea que Él vive en And when nosotros. that Y happens, cuando eso ocurra, we'll change the environment around us. vamos a cambiar el ambiente que nos I rodea. must meet him. Yo debo I encontrarme must con be Él, conformed to his image. debo ser conformado a su Where imagen, I can say, donde yo pueda for decir, me to live is for Christ to live. para mí el vivir es Cristo y que Cristo And viva a when través that mío. happens, Y cuando eso ocurra, The revival we search for is here. el avivamiento que busquemos estará aquí. Now we're going to go back to the book of Ezekiel. Vamos a regresar al libro de Ezequiel And we're going to read these verses again. y vamos a leer otra vez estos versículos. Chapter 40, En el capítulo verses 40, 2, 3, and 4. versículos 2, 3 y 4. Then chapter 43, 10, and 11. Luego capítulo 43, 10 y 11. Listen closely. Escuchen atentamente. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Luego Ezequiel 43 versículos 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. The book of Ezekiel and the Gospel of John El libro de Ezequiel y el Evangelio de Juan were written against the same background. fueron escritos en base al mismo trasfondo. When Ezekiel wrote, Cuando Ezequiel escribió, Jerusalem and the temple had been destroyed for 15 years, Jerusalén y el templo habían sido destruidos por 15 años and the nation of Israel was in y captivity. la nación de Israel estaba en cautiverio. It was in a terrible backslidden state. Era un estado terrible de caída. And it was against this background that Ezekiel wrote these letters. Y fue contra ese trasfondo que Ezequiel escribió estas cartas. When John wrote the Gospel of John, Cuando Juan escribió el Evangelio de the Juan, church born at Pentecost la iglesia nacida en had Pentecostés been reduced to a form. había sido reducida a una forma. It was no longer a living
true organism displaying Christ. Ya no era más un organismo vivo y verdadero que estaba mostrando a So Cristo. both of them by the Holy Ghost was led to the same truth. Así que ambas de ellas por el Espíritu Santo fueron guiadas por la misma The verdad. Holy Ghost, who is truth, El Espíritu Santo, que es verdad, never deviates from a principle. nunca se desvía de un principio. So Ezekiel was carried back in a vision Así que Ezequiel fue llevado en una visión and shown this new temple y se le mostró este nuevo templo that's called the house. que se llama la casa. Now, whenever you find that, Ahora, donde sea que tú You encuentres found esto, Christ. tú encuentras a He Cristo. is the house of God. Él es la casa de Dios. He was the dwelling place of God. Él era la morada de It is Dios. in Him that God lives. Es en Él que Dios vive. You and I, by virtue of our union with Him in His death and resurrection, Y tú y yo, por virtud, por nuestra unión con Él en su muerte y have su become the resurrección, house of God. hemos venido a ser la casa de Know Dios. you not, Paul said, ¿No sabéis, dijo Pablo, that your body is a temple of God. que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de So Dios? we are the house of God. Así que nosotros somos la casa de Dios. Christ is the house, Cristo es la and casa by our union with Him, we are the house. y por nuestra unión con Él somos la So casa. when Israel is backslid away from God, Así que cuando Israel había caído estaba lejos de the Dios, original purpose is lost. el propósito original se había God perdido. takes him back in a vision, Dios lo llevó a Ezequiel en la visión, shows him the house, mostrándole la in casa, all of its beauty, all of the glory, en toda su belleza, toda and su said, now gloria. you go back Y le dice, ahora tú and regresa show them what you saw. y muéstrales lo que And has they'll visto. repent. Y ellos se Now arrepentirán. that's God's way. Ahora esa es la forma en que Dios It is always to bring back God's Christ into view. Dios siempre va a tratar así, que tiene que traer al Hijo otra vez a la vista. Don't talk about revival till Christ is real again. No hables acerca de avivamiento hasta que Cristo sea real otra In vez. John's gospel, En el Evangelio de Juan, John's an old man when he wrote this gospel. Juan ya era un hombre anciano cuando él And escribió the este Evangelio. church born at Pentecost Y la iglesia nacida en has Pentecostés reduced herself to a form. se había reducido a sí mismo a una forma. It's no longer the power, the purity, and the glory of God, Ya no es más el poder, la pureza y la gloria but de it's a Dios, form without power. sino es una forma sin poder. Paul had died 30 years before, Pablo había muerto ya hacía 30 and in años. his last writings he warned that this day was coming. Y en sus últimos escritos él advierte que este día iba a Now venir. John is writing against that background of backsliding, Ahora Juan está escribiendo también a ese trasfondo de caída, and his message is y su mensaje es to bring a new revelation of Christ. traer una nueva revelación de Cristo. Christ must be seen again. Cristo tiene que ser otra vez visto. God's means of recovery. La forma en que Dios recupera eso Whenever there is a departure from divine thoughts, es cualquier momento que haya un apartarse de los pensamientos divinos, whenever there's a loss of the original revelation of God, donde sea que haya una pérdida del conocimiento de la revelación de whenever Dios, the heavenliness, the spirituality, the divine power and glory departs, donde sea que la espiritualidad, la gloria, el poder divino se aparta, God's reaction to such a state of things la reacción de Dios a un estado así de is cosas a new heart revelation of His Son. es una nueva revelación al corazón de su Hijo. Somebody has to pray through. Alguien tiene que orar hasta llegar ahí. That's the reason it's always been a remnant. Esa es la razón por la cual siempre ha habido un remanente. They have been the one Ellos han sido that aquellos God has used to bring Christ back into view. que Dios ha usado para traer a Cristo otra vez a la And vista. when men in this book Y cuando los hombres en este libro find Christ anew, encuentran a Cristo, all right, we had a little mishap here, tuvimos un pequeño problemita aquí. but we're back online. We'll have a little blip in that camera, Pero otra vez ya estamos aquí, tuvimos una but we pequeña come back interrupción, into truth we're talking, pero estamos acá en la verdad que estamos hablando, that the church in John's day que la iglesia en los días de had Juan lost the original vision, había perdido su visión and original the answer was y la respuesta fue a new revelation of Christ. una nueva revelación de That's Cristo. always the answer. Esa es siempre la When the respuesta. church departs, Cuando la iglesia se aparta,
carta, somebody goes back into the book alguien vuelve al libro and finds the person. y encuentra a la persona. That person, Esa persona you have to find the person, he's life. tiene que encontrar a esa persona. El que la encuentra vida. You search the scriptures for life, Ustedes escudriñan las escrituras but por the vida, life is not in the scripture. pero la vida no está en las The escrituras. life is in the person. La vida está en la persona. He must be revealed again. Él debe ser revelado otra vez. So what we have here in the Gospel of John Así lo que tenemos aquí en el Evangelio de Juan is coming back in relation to the fullness of God's thought for his people. es volver otra vez a la revelación total de Dios a su pueblo. Christ is the fullness of God's thought for us. Cristo es la plenitud de los pensamientos de Dios para The nosotros. divine thought coming out of eternity El pensamiento divino que sale de la eternidad is that all God's thoughts are summed up in his Son. es que todos los pensamientos de Dios están resumidos en su Every Hijo. thought, every desire of God Cada pensamiento, cada deseo de Dios is in his Son, the Lord Jesus Christ. está en su Hijo, el Señor Jesucristo. When God thought thoughts, desired desires, and wills Cuando Dios pensó pensamientos, deseó deseos y tuvo voluntad in eternity, en la eternidad, before there ever was a man, antes de que hubiera before hombre, there ever was a world, antes de que hubiera mundo, those thoughts were his Son. esos pensamientos estaban en su Hijo. And we were created for one purpose, Y fuimos creados con un propósito. that those thoughts, those wills, those desires Que esos pensamientos, esos deseos, esas voluntades could be expressed through us, the pudieran ser church. expresados a través de nosotros, la This is our iglesia. only reason for being. Esa es nuestra única razón de We're existir. not a debating society. No somos una sociedad que va a We're debatir. not here to argue about Bible No truth. estamos acá para discutir acerca de verdades bíblicas. La verdad es Cristo. And he must be expressed to us, Y Él debe ser expresado a través de or nosotros. all of our religion is vain. O toda nuestra religión es en vano. We may be the greatest fundamentalists. Podemos ser los más grandes We may have fundamentalistas. the best argument. Podemos tener los mejores But if argumentos. Christ doesn't live in you, Pero si Cristo no vive en ti, then you're no better than the Roman church. entonces tú no eres mejor que la iglesia We romana. must find the person Debemos de encontrar a la if we're persona. going to recover everything that's lost. Si vamos a recuperar todo aquello que está Paul said the perdido. letter kills, Pablo dijo, la letra but the mata, Spirit gives life. pero el espíritu What vivifica. is the Spirit? ¿Qué es el espíritu? It's a spirit of life. It's a spirit of truth. Es el espíritu de vida, es el espíritu de I verdad. said, I'm the truth. Cristo dijo, yo soy la So the verdad. spirit of truth is Christ. Así que el espíritu de verdad es A Cristo. living Christ in the church. Un Cristo vivo en la iglesia. Not a people arguing about a Christ, No gente discutiendo acerca de but a Cristo, people who express the Christ. sino gente que expresa a Cristo. They took knowledge had been with Jesus Ellos supieron que ellos habían estado con Jesús, because they saw Jesus in their life. porque ellos vieron a Jesús en sus The vidas. great eternal thought El gran pensamiento eterno is centered in the midst of men in the person of the Lord Jesus Christ. es centrado en medio de los hombres en la persona Jesucristo. So we're looking at Bethel, the house of God. Así que ahora estamos viendo a Betel, la casa de Dios, Now, whether it be the tabernacle in the wilderness sea el tabernáculo en el desierto or the temple of Solomon, o el templo de Salomón, or of that in more spiritual terms in the New Testament called the church, o esto que en términos más espirituales en el Nuevo Testamento se llama la iglesia, it is not something other than Christ. no es otra cosa sino Cristo. It is Christ. Es Cristo. That whole system brought in by Moses Todo ese sistema traído por Moisés was a representation of Christ to the fraction. era una representación de Cristo en una fracción. That's the reason God said to him, Esa es la razón por la cual Dios le dijo a él, you see, you build it after the pattern. tú hazlo conforme al modelo. That temple built by Solomon Ese templo edificado por Salomón was a house of God. It was Christ. era la casa de Dios, era And it Cristo. must be built according to the plan. Y tenía que ser edificado conforme al plan. And this in the New Testament we call the church Y esto en el Nuevo Testamento que llamamos la iglesia is Christ. es Cristo. And if you build it according to the wrong pattern, Y si tú le edificas conforme al patrón you incorrecto, misrepresent Christ. tú vas a representar mal a Cristo. If you just make it a Bible study, Si tú solo le haces un estudio not the bíblico, living person of Christ, sin la persona viva de then Cristo, the world's going to
to think he's dead. Entonces el mundo va a pensar que él está You muerto. buy you a crucifix and carry him around on a cross. Tú compra tus cruces y sal y paséalo por ahí. But we're to present him alive. Porque lo vamos a presentar vivo. We're the body of Christ. Somos el cuerpo de That means Cristo. he lives in us. Eso significa que Él vive en He should be nosotros. expressed in us. Y Él debe ser expresado And en if he's nosotros. expressed in Y si us, Él es expresado en you do the nosotros, same thing he did when he was expressed through a body like this one. tú vas a hacer lo mismo que Él hizo cuando Él se expresó a sí mismo a través de un cuerpo. He'll heal the sick. Sanará a los enfermos, limpiará a los leprosos, levantará a los The muertos. gospel will be made real in power. El Evangelio será hecho real en poder. The Lord Jesus Christ, El Señor Jesucristo, being God's house, siendo la casa de Dios, fulfill every function which is in type, cumplió toda función que estaba en un tipo. which was in type and set forth in these other houses. Lo que fue un tipo en estas otras casas. Everything that was in type of those Old Testament houses, Todo lo que fue un tipo en esas casas del Antiguo Testamento, Christ fulfilled every function. Cristo cumplió toda función. He being God's house Él siendo la casa de Dios, was everything of every other house. era todo lo que habían sido en todas esas otras casas. God is in Christ, Dios está en Cristo and in no other does he dwell in that exact sense. y no hay otro que habite tan exactamente como en este sentido. The indwelling of God in Christ is unique, El morar de Dios en Cristo es único and the most holy place is in Christ alone. y el lugar más santo está solamente en The Cristo. final authority of God's voice is in Christ, La autoridad final de la voz de Dios está en Cristo and it is in Christ alone. y es solamente en Cristo. So when we talk about the house, Así que cuando hablamos acerca de la we're casa, talking about Christ. estamos hablando de Cristo. But then you come into the New Testament teaching of Paul, Pero luego tú vienes a la enseñanza del Nuevo Testamento de Pablo and you find the corporate house, y encuentras la casa the corporal, one new man, el nuevo hombre, the many-membered body. el cuerpo de muchos miembros. Now, what is the house of God in its corporate collective sense? Ahora, ¿qué es la casa de Dios en este aspecto corporal? It is in the New Testament, Es en el Nuevo Testamento everything that is meant by in Christ. todo aquello que nosotros vemos que significa en Cristo. Now, you take a hold to that little phrase, in Christ. Ahora tú ten en mente y agarra esa palabra que dice en Cristo. It appears in the New Testament in one form or another Aparece en el Nuevo Testamento en una forma u otra over 130 times. como 130 veces. To be in Christ Estar en Cristo is to be in the house of God. es estar en la casa de You Dios. may not let me join your church, Tú quizás no me dejes que yo me una a tu but if iglesia, I am in Christ, pero si yo estoy en Cristo, I am in the house of God. estoy en la casa de Dios. To be in Christ Estar en Cristo is to be in the house of God. es estar en la casa de Dios. Not to be in Christ No estar en is Cristo to be outside of the house of es God. estar fuera de la casa de You Dios. may join every church in the city, Tú puedes unirte a cualquier iglesia en esta but ciudad, if you are not in Christ, pero si tú no estás en Cristo, you are outside of the house of tú God. estás fuera de la casa de Dios. He is the house of God. Él es la casa de Dios. But to be in Christ Pero estar en Cristo means total exclusion of everything that's not Christ. no es estar totalmente fuera de todo lo que no es Cristo. When God looks at his church, Cuando Dios mira a su iglesia, he sees nothing but Christ. Él no ve nada sino solo a And Cristo. all of his working with you and I Y todo su obrar contigo y is to conmigo rid us of that which is not Christ. es deshacernos y quitarnos todo lo que no es Cristo. When he looks at you individually, Cuando Él te mira a ti he sees individualmente, nothing but Christ. Él no ve nada sino a That is, Cristo. if you're a born again believer, Esto es si tú eres un creyente nacido de so nuevo. that all of his working with you Así que todo su obrar contigo is to rid you of all that's not Christ. es quitar y deshacerte de todo lo que no es Because Cristo. in the final issue, Porque al final there will be nothing left but Christ. no va a ser dejado nada sino solo Cristo. If you make it to heaven, Si tú llegas al cielo, there'll be a cross at that gate va a haber una cruz en esa that puerta says nothing is allowed in here that's not Christ. que dice, nada es permitido aquí adentro sino solo Cristo. Flesh and blood cannot inherit that world, Carne y sangre no pueden heredar ese mundo and nothing's going to heaven didn't come from heaven. y nada va a ir al cielo de lo que no salió del cielo We're mismo. born from above. Somos nacidos de arriba. Christ in no
no other does he dwell in the same sense. Cristo y no otro es quien mora en ese We sentido. need to know that. Necesitamos conocer eso. This corporate, collective house, Esta casa corporal, the difference between you and Christ la diferencia entre tú y Cristo, is so utter and so final es tan grande y tan definida that it's the width and the breadth of a grave. que es el ancho y la plenitud de la tumba. Nicodemus came to Jesus Nicodemos vino a Jesús and he wanted to know something. y él quería saber algo. And Jesus said to him, Y Jesús le dijo a él, Nicodemus, you can't know that unless you come where I am. Nicodemo, tú no puedes conocer eso a menos que tú vengas acá And donde to yo do soy. that, you have to be born again. Y para hacer eso tú tienes que nacer de nuevo. How you do that? ¿Cómo tú haces You eso? must die Tienes que and be morir resurrected. y ser resucitado. That's the only way. Esa es la única This forma. is God's way. Es el camino de To Dios. die to everything you are Morir a todo lo que tú and be eres born again to what I am y ser nacido a lo que yo is the soy. only way, Nicodemus, you can know what I'm talking Es la about. única forma, Nicodemo, que tú sepas de lo que You yo must hablo. be in the house. Tú debes estar en la casa. So we look at that house, Así que vemos esa casa, the altar. el altar. Now you know before you get to the house, Ahora tú sabes que antes de que tú llegues a la you casa, always have to come to the altar. siempre tienes que pasar por el altar. That today is modern religion. Pero ahora la religión We've moderna, done away with that. lo hemos quitado esto. The cross is not central anymore. La cruz ya no es central. You can go to many Bible schools for years, Tú puedes ir a muchas escuelas bíblicas por 2 años and the only thing you'll ever hear about the cross y lo único que tú vas a escuchar acerca de la cruz is that Christ died there. es que Cristo murió allí. There'll never be any mention of that being to you. Nunca va a haber ningún significado para ti. But if you get in this house, Pero si tú entras en esta you casa, get into Christ, si tú entras en you're Cristo, going to go with that altar. tú vas a ir con ese That altar. altar means a place where something dies. Y ese altar significa el lugar donde algo muere. You can smell that Old Testament altar Tú podías oler ese altar del Antiguo long Testamento ways before you could see it. lejos antes de que tú lo veas. Because it was a place where things died. Porque era un lugar donde las cosas And morían. for you to get into that house, Y para que tú entres en esa you casa, come by that altar. tú vienes por ese Because altar. you have to die to what you are. Porque tú tienes que morir a lo que tú eres. The Lamb, God's Lamb, El cordero, and that altar. el cordero de Dios en ese And altar your way to the sanctuary. estaba ahí entre tu camino y el santuario. That Lamb speaks of dying in your stead. Ese cordero habla de muerte en tu lugar. So we're identified with Christ first in His death. Así que somos identificados con Cristo primeramente en su His muerte. death is our death. Su muerte es nuestra muerte. He died my death, Él murió mi took muerte, my sin. tomó mi pecado. He didn't have to die except for me. Él no tenía que morir excepto por mi So culpa. His death is our death. Así que su muerte es nuestra muerte. But it's His blood, not ours. Pero es su sangre y no la Not nuestra. our remedied life, No nuestra vida remendada. not our improved life, No nuestra vida not mejorada. our life at all, but it's His. No nuestra vida en fin, sino su vida. And what particular is in view in this matter Y lo que particularmente está en vista en este asunto of being in Christ and therefore being in the house es estar en Cristo, es decir, estar en la casa de Dios. is the house of God is Christ. Es la casa de Dios, es Cristo. And if we speak of the house of God as a corporate thing in which we are, Y si hablamos de la casa de Dios como un estado corporal en el cual estamos, it is only because we're in Christ. es solamente porque estamos en Cristo. Those who are in Christ are in the house of God, Aquellos que están en Cristo están en la casa de Dios. and they become the house of God Y llegan a ser la casa de Dios by their union with Christ. por su unión con Cristo. Hallelujah. Aleluya. He's the house of God. Él es la casa de But Dios. by our union with Him, Pero por nuestra unión con Él, we become that house. llegamos a ser la And the casa. Bible said we're builded together for a habitation of Y God. la Biblia dice que somos edificados juntamente como habitación para Dios. God lives in us. Dios vive en nosotros. That is a truth that must take a hold of us when we Esa es talk about this house. la verdad que tenemos que sujetar cuando hablamos de la casa de Dios. Christ's headship El sentido Cristo siendo principal means the authority of God vested in Him for government. significa que la autoridad de Dios está puesta sobre Él para gobernar. He's the head, Él es la cabeza, we're the body, somos el cuerpo and we are together the house of God. y somos juntamente la casa de To Dios. be in Christ Estar en Cristo is to be in the house. es estar en la And to casa. get in Christ, Y entrar en you've Cristo, got to go with that altar. tenemos que pasar por ese altar. You have to die. Tú tienes que morir. Now
that's the house. Then you have the baptism. Ahora esa es la casa. Ahora tú tienes el bautismo. There is that first step toward the house, Hay un primer paso hacia la casa, namely the altar, llamado el altar, which is the death. lo cual es la muerte. That is what baptism is intended to stand for. Y ese es lo cual el bautismo trata con ello. This is what it sets forth. Eso es por lo cual es puesto acá. Paul said, buried with him in baptism. Pablo dijo, sepultados con él en el bautismo. Now, in the death of Christ, En la muerte de Cristo, God has brought an end to us in our natural life. Dios nos ha traído al fin de nuestra vida natural. So we don't have to die, we're dead. Así que no tenemos que morir, estamos muertos. Jesus, as the last Adam, Jesucristo, como el último Adán, took of all of us into himself tomó todo lo de nosotros en sí and mismo took us into that grave. y nos llevó a esa tumba. And when he rose Y again, cuando Él resucitó, he left him there. Él nos dejó ahí. That's the reason he's the last Adam. Eso es por lo cual se le dice el There will, postrer there Adán. will never be another Adam. Ya no va a haber otro Adán. He left Adam in that grave, Él dejó a Adán en esa tumba, dead. muerto. We that are Christ Nosotros que somos de Cristo, have crucified the flesh hemos crucificado la and the carne affections thereof. y sus deseos. So that's a symbolism of baptism. Así que ese es el simbolismo del bautismo. What we have to do is accept that death as a reality. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar esa muerte como una realidad. This is what meant by the scripture. Y eso es lo que nos quiere decir la Escritura. Reckon yourself dead indeed unto sin, Consideraos a vosotros muertos al pecado, but alive unto God. pero vivos para Dios. This has already happened. Eso ya pasó. I reckon on that death of Christ. Yo me considero muerto en Now, Cristo. baptism is that altar Ahora el bautismo es ese altar where God regards us of having died in Christ. donde Dios nos cuenta como que hemos ya muerto en Cristo. The Lord Jesus took this way El Señor Jesucristo tomó este lugar and said baptism right at the beginning of his public life. y fue al bautismo justo al inicio de su vida And pública he did it under the anointing of the Holy Spirit. y lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. When he came up out of the water, Cuando Él salió del agua, the dove of the Holy Spirit lit upon him. la paloma del Espíritu Santo vino sobre Él. Under the anointing of the Spirit from that moment, Bajo la unción del Espíritu Santo, desde ese he momento, refused to listen to his own mind depart from God. Él rehusó hacer caso a su propia mente aparte de So Dios. that in all of his public ministry, Así que en todo su ministerio público, he's being governed by the anointing. Él está siendo gobernado por la unción. Now, Christ didn't have an old man. Ahora, Cristo no tenía un viejo hombre. That lie come out of the devil. Esa mentira ha venido del diablo. Christ didn't have to be born again. He was born again right the first time. Cristo no tuvo que nacer de nuevo. Él nació de nuevo desde el inicio. But when in his baptism, Pero Él en su bautismo entró. he didn't have to die Él no tenía que to morir an old man. a un viejo hombre. But in that baptism, he is saying Pero en ese bautismo Él está diciendo, that I will be governed by my Father. yo voy a ser gobernado por mi I Padre. will do nothing but what I hear and say and do. Yo no voy a hacer nada sino lo que le oiga a Él decir, oír y So hacer. from that moment, Así que desde ese his momento, life was governed by the anointing. su vida fue gobernada por la When unción. the Spirit came on him, Cuando el Espíritu vino sobre it Él, led him into the wilderness. lo guió al desierto. He overcame by the Spirit. Él venció por el He Espíritu. left in the power of the Spirit. Él salió en el poder del From the Espíritu. wilderness, he went to Nazareth. Del desierto Él fue a Nazaret. And when he entered the pulpit to preach, Y cuando Él entró al púlpito a he said, predicar, the Spirit of the Lord is upon me. Él dijo, el Espíritu del Señor está For sobre he mí, anointed me to preach. porque Él me ha ungido para Then the predicar. Bible says in Acts 10:38, Luego la Biblia dice en Hechos 10:38, God anointed Jesus of Nazareth, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, who went about doing good. que fue haciendo el bien. So he was always governed by that anointing. Así que Él siempre fue gobernado por esa unción, Dead to every other independent thought. muerto a cualquier otro pensamiento independiente. We have been buried with him. Hemos sido sepultados We've con been Él, raised with him. hemos sido resucitados To con Él walk in the newness para of this life. caminar en esta nueva vida. Then you have the laying on of hands. Luego tú tienes esto que es el imponer manos. There's this other thing.
Ahí está otra cosa. When the position has been accepted, Cuando esa posición ha sido aceptada, we're buried with him in that death, somos sepultados con él en esa muerte. then there is that rising. Luego viene este levantarse. Buried with him in baptism, Sepultados con él en el bautismo, raised to walk in the new life. levantados para andar en vida nueva. The old life left in that tomb, that watery grave. La vida vieja dejada en esa tumba, en esa agua. So it is the rising in Christ, Así que es ahora el levantarnos en Cristo. and from God's Y standpoint, desde el punto de vista de Dios, it is the rising not only in Christ, no solamente es el levantarnos en Cristo, but under the absolute headship of Christ. sino bajo el absoluto señorío de When Cristo. we come up out of that water, Cuando salimos de esa agua, we're not only raised in Christ, no solamente estamos siendo levantados en Cristo, but under the absolute government of God, sino bajo el gobierno absoluto de Dios, which is vested in Christ. que está puesto sobre Cristo. The full, final authority of God vested in Christ. La autoridad completa y final de Dios está en Cristo. So that we now have the mind and the government of God. Así que ahora tenemos la mente y el gobierno de Dios. Now, when believers in the New Testament Ahora, cuando los creyentes en el Nuevo Testamento had taken that first step in baptism, habían tomado ese primer paso en el that bautismo, was always the first thing. y ese siempre era lo primero. I run into Russia and other places. Yo he ido a Rusia y otros When a lugares. believer comes and repents, Cuando un creyente venía y se arrepentía, they put him on probation. lo ponían a prueba. They won't baptize him for months. No lo bautizaban por meses. Got to prove himself. they Tenía say. que probarse a sí mismo, How does he decían. prove himself? ¿Cómo él se va a probar a sí mismo? By obeying God. Obedeciendo a Dios. And the first thing God says is be Y baptized. la primera cosa que Dios dice que hagamos es que nos bauticemos. That's a step he must take. Ese es el paso que él debía tomar. It's true you may baptize somebody that's not saved, Es verdad que quizá tú bautices a alguien que quizá no es salvo, but that's not the unpardonable sin. pero ese no es el pecado imperdonable. Philip baptized Simon the sorcerer. Philip, you know it's Samaria. Felipe bautizó a este mago, But that didn't stop him from baptizing the Ethiopian. y eso no lo detuvo a él de bautizar luego al etíope. When Paul was at Philippi and the jailer got saved, Cuando when Paul was at Philippi, Pablo estuvo en Filipos you remember the jailer got saved, y el carcelero fue salvo, baptized him at night. los bautizó esa noche. The eunuch said, the Ethiopian rather said to Philip, El eunuco, el etíope le dijo a what Felipe, hinders me from being baptized? ¿qué impide que yo sea bautizado? believe. Si tú So crees. they got out and baptized. Así que lo bautizaron. The Holy Ghost approved that. El Espíritu Santo aprobó eso Picked Philip up and took him down the road. y agarró a Felipe y lo llevó de nuevo al And the camino. Ethiopian went and started revival Y in Ethiopia. el etíope fue y llevó el avivamiento que empieza en That Etiopía initial step is water baptism. por ese paso inicial del bautismo en Because I'm agua. testifying to the world and everybody else Porque yo estoy testificando al mundo y a todos los demás that I died with que yo Christ he muerto con and Cristo it's a new man y now. ahora es un nuevo hombre. That's always been the meaning. Siempre ha sido ese el significado. When the Roman soldier come into that water to be baptized of John, Cuando el soldado romano fue a esas aguas para ser bautizado por Juan, he said to all of the people there, él le estaba diciendo a toda la gente ahí, I'm a different man. yo ahora soy un I'm hombre not gonna be diferente. cruel. Ya no voy a ser I'm going to cruel, treat every man justly. voy a tratar a cada hombre When the justamente. taxpayer went in, Cuando el publicano recolector de impuestos vino, I'm not going to steal anymore. él decía, ya no voy a robar más. Then he was dead to that old life. Significaba que él estaba muriendo esa vida And the vieja. sooner that testimony is given, Y tan pronto como ese testimonio es dado, the sooner you gain strength from it. lo mejor que tú obtienes fuerza de eso. When there before the world you put under that water, Cuando ahí delante del mundo tú eres puesto bajo esa you agua, said, I'm dead, tú dices, yo estoy but muerto, Christ lives. pero Cristo vive. So in the New Testament, Así que en el Nuevo Testamento, when that first step of baptism was taken, cuando ese primer paso del bautismo era tomado, declaring that death in Christ, declarando estar muerto en Cristo, when they come up out of the water, cuando salían de las aguas, representative members of that body, representaba a los miembros de ese cuerpo, not always apostles, it wasn't always apostles, que no siempre eran los apóstoles but ahí, members of the body, sino miembros del laid cuerpo. hands on them. Lo imponían manos sobre When they ellos. come up out of the water, Cuando ellos salían del agua and the Holy Spirit signified they're in the house. y el Espíritu Santo los sellaba que ya estaban en la When casa. they came up out of that water, Cuando salían de esa agua, this was the outward.
Eso era por fuera, of what was already an inward reality. de lo que ya dentro de ellos era una The realidad. water didn't put them there, El agua no los había but puesto en it was este their lugar, testimony of a good conscience toward God. sino era su testimonio y esa conciencia buena, limpia And delante de the Dios. laying on of hands Y la imposición de manos signified that body recognized this. significaba que ese cuerpo los estaba reconociendo. And the main thing, Y lo principal the anointing which was upon Christ, es que la unción que estaba en Cristo now came upon them in Christ. ahora venía a ellos en Cristo. So it was the Holy Spirit, the mind of Christ, Así que era el Espíritu Santo, la mente de that Cristo, made them one. que los hacía uno. It wasn't a separate anointing, No era una unción separada, but they were anointed in Christ. sino que eran ungidos en Cristo. This was the meaning of the whole thing. Este era el significado de todo. They're in Christ. Estaban en And in Cristo. Christ, they're in the house of God. Y en Cristo están en la casa de And Dios. in Christ, in the house of God, they themselves become the house Y en of God. Cristo, en la casa de Dios, ellos llegaban a ser la casa de Dios. God lives in us. Dios vive en nosotros. Our bodies is a temple of the Holy Ghost. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Where we are, God is. Por lo tanto, donde estamos está Dios. Oh, what a wonderful truth. Qué verdad para más May maravillosa. God help us not to say that and not live it, to say that and not live it. Que Dios nos ayuda a no solamente decir eso y no vivirlo. That anointing Esa unción meant that Christ was under the direct government of God significa que Cristo estaba bajo el gobierno directo y absoluto de and had Dios. to refuse to refer to his own judgment and feeling about anything. Y tenía que rehusar tomar su propio pensamiento y sentimiento respecto a las cosas. And the cross means Y la cruz significa that you have to be crucified to your own mind que tú tienes que ser crucificado de tu propia mente about things. acerca de las cosas. Your mind has to come under that cross Tu mente tiene que venir bajo esa cruz so that you know what's God para que tú conozcas realmente And quién what's es not Dios God. y qué no es de Dios. and you never defer to your own judgment in anything. Y tú nunca te apoyes en tu propio juicio para las cosas. So much of man has got into the church. ¿Cuántos hombres han entrado en la iglesia It's been brought down to earth. It's not a spiritual thing as it was. que han sido traídos, que son una cosa terrenal y no realmente de lo que es It's espiritual? been brought down to earth. Ha sido traído a la tierra. Not a thing of heaven No es algo del cielo because man has touched it. porque los hombres no lo han tocado. But the cross means that you have to be crucified to your own mind about things. Pero la cruz significa que tú tienes que ser crucificado a tus propias cosas. Your mind has to come under the cross Tu mente tiene que venir bajo la cruz so that you make the right choices. para que tú hagas las elecciones correctas. Your feelings and your ways have to come under that cross daily. Tus sentimientos y tus caminos tienen que venir bajo esa cruz diariamente. That is the school of discipleship. Eso es la escuela del discipulado. That is the school of Christ. Esa es la escuela de Cristo. On the resurrection side, En el lado de la the resurrección, headship of Christ under the anointing el señorío de Cristo bajo la unción should become the dominating factor in the believer's life. tiene que llegar a ser el factor dominante en la vida del That in creyente. every matter of life, He's our Lord. Para que en todo asunto de nuestra vida Él es Señor. When we go to town, Cuando vamos al if pueblo, it be Thy will, hágase tu voluntad. everything under the absolute government of that Christ. Todo bajo el control absoluto de Cristo. If we'll allow Him to control us, Si permitimos que Él nos controle, we can control the darkness. podemos controlar las tinieblas. Jesus in His baptism Jesucristo en su bautismo said, I'll never act independent of my Father. decía, yo no voy a actuar independientemente de mi Padre. From then, He was constantly under the control of the anointing. Y de ahí Él estuvo constantemente bajo el He control never de la one time unción. deferred to his own judgment. Él nunca por ninguna circunstancia se movió hacia su propio juicio. And because the Father could control him, Y porque el Padre pudo controlarlo, he could control the demons. Él podía controlar los He demonios. never wrestled with demons. Él nunca luchó con los He demonios. just said, go, and they went. Simplemente dijo, váyanse y se fueron. Because he himself Porque Él mismo was in absolute obedience to the Father. estaba en absoluta obediencia al And Padre. if you and I, the church, Y si tú y yo, la which is the iglesia, house of God, que es la casa de will Dios, come under the anointing of that head, venimos bajo la unción de esa cabeza, then demons will flee us also. entonces los demonios van a huir de nosotros también. Let us stand Vamos a ponernos de and pie worship the Lord. y adorar al Señor. Hallelujah. Aleluya. Oh, let's worship Him here together. Vamos a adorarle a Él hoy. Why don't you love God? ¿Por qué no le amas Why don't solamente? you love God? ¿Por qué
qué no le amas? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We love you, Lord. Te amamos, We Señor. worship you, Te Lord. adoramos, Señor. We praise you, Te Lord. alabamos, Señor. Hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya.